Hola, Hola, ¿cómo estás? ¿y tú, Constanza? Bien, también. Genial. Vamos a comenzar entonces el tiro porque Instagram dura una hora nomás, así que Ya, vamos a pues. darle prisa. Ya, bueno, bienvenidos a quienes se estén sumando a nuestro sexto capítulo de Pie de Página, este espacio que tenemos empezando en política para aportar a una mejor deliberación pública. Eh, Hoy tenemos a Constanza Michelson, como pueden ver. Ella es psicoanalista, columnista de diversos medios como The Clinic, La Tercera, The Huffington Post, y también escritora de unos cuantos libros. Muchas gracias, Constanza, por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Perfecto. Entonces, bueno, el título de nuestra conversación es El acontecer político a través del psicoanálisis. Entonces, para utilizar esta herramienta, Constanza, te quería pedir primero que nos empezaras como contando un poco qué es el psicoanálisis para ya después entrar de lleno en el acontecer. Oye, lo que sí les voy a pedir, estoy con súper baja señal de internet, si de repente se corta un poco, paciencia nomás, porque No, está bien. no está tan estable. El psicoanálisis, Bien. mira, a mí hay una definición que me gusta mucho y es la siguiente de qué es el psicoanálisis. Porque, como dice una amiga, dice, bueno, todo el mundo habla sobre el psicoanálisis y dice saber lo que es el psicoanálisis, salvo los psicoanalistas. Es un problema esto Mm, de que el psicoanálisis es una terapia, pero no es propiamente una terapia. Porque no cura, digamos, o cura por añadidura, pero no pretende eso. Yo te diría que la definición que a mí más me gusta del psicoanálisis y que me hace sentido y que además me hace sentido porque tiene que ver con algo que me hace sentido en mi modo de vida, o sea, y que eso es importante porque muchas veces tenemos un montón de discursos pero no necesariamente coinciden con nuestras formas de vivir. A mí el claro. psicoanálisis hay algo que sí me hace sentido en la vida y que es lo siguiente, es una máquina de lectura, es una manera de leer las cosas y es la Mm, siguiente, no es un modo de leer, o sea, todo no, es que no es un prejuicio, es un prejuicio que está bien, que existe porque se ha creado por mucho tiempo un imaginario sobre el psicoanálisis como de caricatura y que seguramente hubo un psicoanálisis que promovió ese tipo de psicoanálisis que es como, bueno, tu complejo de Edipo, tu castración, en fin, no sé qué, y mm, como que uno inoculara a los pacientes como con esa teoría, no. El psicoanálisis es una máquina de lectura que es lo siguiente, es ir contra el estereotipo, ir contra el cliché, ir contra los decires vacíos, contra lo que no dice nada, contra el bla, 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 la palabra vacía le mm, decimos nosotros. Eso es el psicoanálisis, una manera de leer el cuerpo, una manera de leer los fenómenos, pero que no es una manera que esté como, bueno, esta es la manera, mira, te la muestro, sino que ya. es un acto, ¿no? De permanentemente estar interrogando todo eso que se cristaliza en un sentido fijo y que se convierte finalmente en un discurso, en un cliché o en algo que al final no tiene consecuencias. O sea, estamos Mm, llenos de discursos, cada vez hay más saberes, cada vez sabemos sobre más cosas, pero no necesariamente eso coincide con el hecho de que las personas sintamos que esos discursos tienen incidencia en nuestras vidas o que nosotros tengamos incidencia en el mundo a partir de esos discursos. perfecto. Bueno, entonces, para aplicar esta herramienta y esta manera de leer el acontecer que queremos, entonces te quería preguntar por una semana que estuvo bien movida en el tema del feminismo, uno podría decir, dado el caso de Martín Pradenas, eh, el feminismo de alguna manera llamó una alerta morada, se vio, por lo menos en Instagram se vio muy fuerte. Te quería preguntar entonces, ¿cómo el psicoanálisis lee esto que está aconteciendo a la mujer? Me imagino que se explica por muchas causas, toda esta reacción de alguna manera. Entonces te quería preguntar a ti, ¿cómo ves, para empezar, el tema del feminismo a través del psicoanálisis? Eh, bueno, el psicoanálisis no tiene agenda, es decir, el psicoanálisis no es que tenga una lectura, como digo, es una Mm, herramienta más bien ¿cómo decirlo? Como de descompletar todo eso que se empieza a cristalizar. Entonces, mm, bueno, por supuesto que en ese sentido el psicoanálisis tiene una herramienta, o sea, perdón, ha tenido ha tenido una relación relativamente problemática con el feminismo, pero no como se afirma a veces desde el feminismo porque sea patriarcal. Seguramente Freud era un señor patriarcal del siglo XIX, pero eso es otro asunto. Ha corrido mucha agua bajo el río.
habrán psicoanalistas patriarcales, como habrán doctores patriarcales, en fin, no tiene que ver con eso. Más bien, la relación problemática tiene que ver precisamente con este asunto de que, por una parte, yo siempre digo, yo soy psicoanalista y feminista, pero no psicoanalista feminista. ¿Por qué? ¿Qué es lo que Mm, marca esa I? Es porque el claro. psicoanálisis no es, yo digo, es una teoría de la noche, ¿no? No es una teoría del día, es decir, ¿cuáles son las teorías del día? ¿Qué quiero decir con esa metáfora? Que las teorías del día intentan completar, intentan explicar Mm, una serie de asuntos, dar claridad, mientras que ¿qué hace el psicoanálisis? Bueno, es así, pero va descompletando para que entre aire, ¿no? Y volvamos a preguntarnos sobre ciertos asuntos. Por ejemplo, respecto al psicoanálisis, algo que se ha hablado mucho desde la pandemia y es como, bueno, desde 2018, ¿cierto? Esta cuarta ola de feminismo ha sido fuertísima, ha sido mm, bellísima en una serie de aspectos, ha tenido muchas cosas luminosas, en fin, y da la impresión de que por ahí pensábamos que estaba más instalado que realmente como está en el sentido de, ponte tú, lo que se ha dicho ahora en pandemia, bueno, al final quienes cuidaban a los hijos, por ejemplo. mm, O sea, que las mujeres están mucho más sobrecargadas, que la crianza finalmente sigue siendo, a pesar de que hoy día los hombres jóvenes, los padres jóvenes tienen otra posición y otro lugar en el hogar y en la crianza, pero así y todo, el encierro demostró que, bueno, hay unas cosas que no han cambiado tanto, las cifras que entonces se disparan de violencia intrafamiliar, en fin. Bueno, este mismo caso, ¿cierto?, de esta semana, Pradenas, vemos que en la justicia hay ciertas cosas que tampoco han penetrado tanto, entonces es ahí por donde entraría el psicoanálisis, si tú quieres, es mm, por esa grieta, es por la pregunta, bueno, ok, ¿qué pasa? Hay un discurso que está muy bien, estamos todos más o menos de acuerdo, pero hay algo que se resiste a eso, ¿no? Y que si seguimos mm, diciendo eso que se resiste, se llama patriarcado y no sé qué, que puede que se llame patriarcado, digamos, pero si no le damos la complejidad para entender por qué hay algo que sigue operando más allá de los discursos, si no complejizamos eso más que repetir como loros el patriarcado, el patriarcado, el patriarcado, mm, ¿me entiendes? Hay ciertas cosas que se nos van a empezar a escapar. No podemos estereotipar todos los casos, hay que intentar comprender que no significa aceptar, sino que comprender de qué están hechos, de qué está hecha la violencia, por ejemplo, de género. mm, Seguramente no todas son el mismo guión, no todas están hechas de lo mismo. Necesitamos comprender y para comprender tenemos que resistirnos a veces a los discursos repetitivos. Es por claro. ahí donde yo te diría que entraría el psicoanálisis. Mm. Como que se aleja entonces el psicoanálisis de lo obvio que uno puede ver entonces De en esa lo que, tentación. claro, Sí, pues, tentación por lo obvio. sí, porque lo obvio o las cosas que cierran demasiado, por supuesto que nos generan una comodidad. Las personas buscamos que las cosas nos cuadren, buscamos que las cosas Mm, nos cierren, nos contamos cuentos, de eso está hecho la vida un poco, ¿no? Entonces, buscamos esa comodidad, pero justamente eso nos lleva a contarnos demasiados cuentos. Freud tiene que es uno de mis ensayos favoritos de él, y que es del año 29, que se llama El malestar en la cultura, ¿cierto? En un mm, siglo trágico, pero que al mismo tiempo prometía como, no sé, pues que por fin se iba a cumplir el programa de la ilustración. Y Freud, ¿qué dice en claro. ese ensayo? El malestar en la cultura, bueno, dice, no hay progreso. Es decir, todo lo que pensamos que es progreso lo es en un nivel, pero en otro nivel no lo es. Entonces, Mm, ponte tú, yo pienso, no sé, por un ejemplo que da Freud es como o bueno, que te doy ejemplos más cercanos, que es lo que Heidegger tiene una conferencia que se llama La Serenidad de los años 50, que habla sobre eso, que es la energía atómica, la energía nuclear. Entendiendo que podría resolver un tema energético, pero es una tragedia de otro claro. punto de vista, ¿me entiendes? Pero hoy día, en la actualidad, ponte tú, ¿dónde eso me parece interesante? Esta idea del no hay progreso, por un lado, por supuesto, a propósito de la técnica, y hemos hablado Mm, bastante sobre la tecnología y la vigilancia, finalmente, cuánta libertad vamos a transar por seguridad, cómo eso puede usarse de manera perversa o no, en fin, toda la cosa genética también, pero desde el punto de vista cultural, me parece súper interesante pensar, por ejemplo, el otro día leía respecto de la crítica que se le hace a todo esto que se le llama la corrección política, ponte tú. mm, Y entonces era una autora que olvidé el nombre, Tara,
se me olvidó, pero decía, mire, no hay que, todo este discurso también que se ha armado, sobre todo en Estados Unidos, más que acá, que bueno, también se armó acá en el estallido, me parece es una cosa solamente generacional, son unos niñitos llorones, hipersensibles, no sé qué cosa, y dice, no, esto es una moral que compite con una moral previa y así cada época va instalando una moral. Ahora, y dice, y todo apunta a que esto es más que unos niñitos hipersensibles, que es una idea de vida que se va a instalar y que tiene para rato y que es así, en fin, y que tiene cosas luminosas y que tiene otras más perversas. En ese sentido no hay progreso, en el sentido que cada progreso, Eros y Tánatos van de la mano. Pero a Claro. propósito de eso pensaba justamente que claro, es una moral que tiene unas cosas medias religiosas, por ahí unos rituales de expiación, las funas, en fin, no sé qué, que algunas tendrán sentido, otras no tienen ningún sentido, pero tiene una estructura moral. Y como toda estructura moral, es el tiempo solamente el que va a Mm, poder decir esto. Una ética es distinta. Alguien pregunta qué es una ética. Me voy a meter en eso, mm, pero una moral es un código de comportamiento, y por eso esta cosa feroz que de repente nos llega, que es como, no se puede hablar así o se puede hablar así. Ponte tú, yo me acuerdo una vez, en el coloquio de perro, una chica se acercó a mí y me dijo, me violentó mucho tu discurso. Le dije, chuta, ¿por qué? ¿Qué dije? Me dijo, porque tú no usas lenguaje inclusivo. Yo la verdad es que a veces lo uso, a veces no lo uso, no me es mm. tan orgánico. Yo soy más grande seguramente que la generación que lo empezó a usar. Dije, mira, al final la diferencia entre tú y yo es que yo no sé quién porta la violencia, porque la actitud policíaca de controlar cómo habla el otro, a mí me parece muy violento. Y más si uno le dice eso, yo no soy una abuelita, digamos, pero a alguien más grande que no es de esa generación, que no está ahí en eso, es súper violento. Entonces lo que quiero decir es que solamente el tiempo también va a decir, como cada época, bueno, o sea, vamos a decir, cáchense la moral de los Claro. 20, de los años 20 del siglo XXI. Mm. Eh, Pero Progresó igual en uno puede, esto, pero tenía estas mm, policías también. pero igual uno puede ver del psicoanálisis que también hay algo que importa, o sea, como que algunos autores le dan la importancia al lenguaje, no sé, Lacan, por ejemplo, que le da una importancia al lenguaje. ¿Qué importancia le da al lenguaje? Y, Mm. y cómo se Pero ve en no de este esa caso. manera, no como que nosotros podamos controlar el lenguaje. Mm, Por eso es que la cosa del control llega como, eh, o sea, esta cosa del lenguaje inclusivo finalmente se va a instalar entre medio de la fuerza, media por juego, las palabras se van instalando, el lenguaje va mm, cambiando de una cosa orgánica. Pero a lo que se refiere a la relación del lenguaje en el psicoanálisis, y no solo en el psicoanálisis, también hoy día justamente leía un texto precioso de Blanchot sobre la escritura del desastre. Y por tú, Blanchot era periodista en los años 30 y luego se empieza a escribir. Tiene una relación a la literatura, luego, que cambia su relación al lenguaje. El lenguaje no se entendió como un instrumento, en el periodismo es un instrumento de comunicación, por ejemplo. claro. Esta idea del lenguaje inclusivo también, es como que vamos a cambiar el mundo cambiando las palabras. Pero la relación de la literatura o del psicoanálisis al lenguaje, que no necesariamente es lo mismo, pero coinciden en que uno no es dueño del lenguaje. Mm, Habitamos el lenguaje es previo a nosotros, eh, el lenguaje eh, es como decirlo, es una operación que le ocurre al animal humano que nos separa de las cosas. Nos separamos de las cosas y cuando lo nos que, sí. relacionamos, pero lo que quiero decir es que el lenguaje, el tener que, lo voy a poner así, la escena es la siguiente, nace el cachorro humano, ¿cierto? Y a diferencia del resto de los animales, nacemos prematuros, dependemos de Mm, un cuidador por infinitas veces más tiempo que el resto de las especies. O sea, hoy día, no sé, uno puede vivir con los papás hasta los 30 años muchas veces, no sé, mm, pero lo que voy a decir, la realidad, siendo guagua, y dependemos muchísimo tiempo de un cuidador. Entonces, ¿qué significa eso? Esto no es menor. Significa que entonces esa dependencia, y además no solamente esa dependencia, sino que además que las cosas no se toman, sino que las cosas se dicen. ¿Qué pasa mm, cuando un niño chico dice, tengo sed? Entonces, no sé, la mamá o quien sea, el cuidador dice, toma, ahí tienes agua. No, no quiero agua, quiero jugo. Ya, bueno, ahí está el jugo. No, que quiero en el vaso azul. No, es que toma el vaso azul. No, es que quiero que tú me cantes una canción mientras yo me tomo mi jugo en el vaso azul. Es decir, el hecho de que las cosas se piden a través del lenguaje es que estamos siempre en una relación al otro.
a veces importa más que el objeto ser ahí, agua, importa más que, no sé, la mamá me mire, la mamá me dé, que la mamá esté, me dé amor. Al final es una relación al lenguaje que determina el que siempre estamos en un estado de dependencia de los otros, nos guste o no nos guste. Entonces, otra cosa, nada que ver. No sé si ahí lo puedo explicar más o Sí, menos. sí, perfecto, perfecto. Te quería preguntar porque tú hablaste de Freud y que no sé, hoy se podría considerar patriarcal. Entonces, él decía que la justicia se medía de alguna manera por la envidia. La razón de la justicia era detrás algo de la envidia. Entonces, te quería preguntar a ti, ¿qué hay en el movimiento, no sé, la razón, porque el hombre lamentablemente tiene una, o sea, tiene una mejor situación ahora, no sé, te quería preguntar en esa relación del doy la justicia de género de alguna manera, ¿cómo se encuentra en esta idea de, no sé, no de envidia quizás, pero la idea quizás anticuada en el código moral de Freud? Es que Freud no tenía un código, o sea, era un señor de otra época, pero justamente el Mm, acontecimiento de Freud es que se sale de una época, inaugura un poco otra. Yo creo que esa lectura de la envidia hay que ser cuidadoso con eso, digamos. ¿Qué significa esto de la envidia al pene, famosa que mm, él nombraba? Y que bueno, eso después Lacan, que es la orientación que sigo yo, no se habla de envidia al pene, digamos, no se habla de eso, sino que lo fálico es lo brillante, es lo deseable, y eso no necesariamente es un varón, ¿no? No importa la anatomía ahí, ¿no? Lo fálico es una manera de estar en el mundo, ¿no? Y la envidia mm, también, si tú quieres. Pero si llevamos eso, tu pregunta, si la trato de trasladar, o primero no, Freud, ¿por qué? Pues rescatando un poco... Freud tiene sus fantasmas que son patriarcales, todo el complejo Edipo tiene que ver con eso, pero Freud, mm, el gran acontecimiento freudiano, y que este es el gran acontecimiento que no hay que olvidar, en la época de Freud era un neurólogo bueno, él quería además que lo que él empieza a descubrir tuviera un lugar en el campo científico, nunca lo pescaron, lo trataban de mm, charlatán, en fin, no sé qué, todavía no existía la herramienta epistemológica para que se inauguran a mediados del siglo XX más o menos, que lo hubieran permitido o hubieran facilitado, si tú quieres, al mm, psicoanálisis desprendiéndose de la ciencia empírica, digamos, que no va por ahí. El psicoanálisis no es una ciencia, no es mm, una pseudociencia porque tampoco pretende ser una ciencia, es una máquina de lectura. ¿Y cuál es esa lectura? Insisto, ¿qué es lo que hace Freud siendo un neurólogo? Cuando existía este gran síntoma de su época, que se llamaba la histeria, y ¿qué era la histeria? Generalmente eran mujeres, no exclusivamente, pero generalmente eran mujeres, siglo XIX, que tenían unos síntomas en el cuerpo que entonces desde la ciencia de la neurología no podían explicar. ¿Sí? Y mm, Freud se da cuenta de lo siguiente, entonces dice, bueno, estas mujeres, que se juntaban todos estos médicos en la Salpêtrière, en el hospital, en fin, las hipnotizaban, hacían estas grandes demostraciones que eran unos síntomas que ya existen poco, ¿ah? Que esto como las teleseries de los 80, como se me paralizó un brazo, ya no puedo caminar, no puedo ver y después puedo ver. Esa era la mm, historia de la época, ¿sí? Entonces se ubican como Topacio, un poco, es imaginario, quiero decir. Síntomas físicos eh, que no tenían un sustrato orgánico, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con Freud? Freud se da cuenta entonces de que, por ejemplo, eh, a la histérica no es que se le paralizara el brazo desde el punto de vista neurológico, yo no sé sobre esto, pero supongo que si se te paraliza el brazo de manera orgánica, supongo que brazo es desde la punta del dedo hasta el hombro y agarra un pedazo de la mm, cara, ponte tú, por decir algo. Pero él se da cuenta que a la histérica no se le paralizaba lo que uno entiende desde el sentido común como brazo, no sé, de aquí hasta acá. Y eso era imposible desde el punto de vista neurológico. Entonces él dice, la histérica no es que se les paralice el cuerpo orgánico, sino que el síntoma está hecho de la idea que tienen del cuerpo. Entonces dice, acá hay otro cuerpo, que no es solamente el cuerpo orgánico, sino que el cuerpo está atravesado de lenguaje, de mi idea sobre el cuerpo y ahí hago un síntoma. ¿Y qué hace Freud? Dice, las voy a dejar de mirar, las voy a dejar de mirar, las voy a escuchar. O sea, quiero que imagines mm, para un médico siglo XIX, mujeres del siglo XIX, decir voy a escuchar a las mujeres, o sea, eso es ir absolutamente en contracorriente, y lo pagó caro al principio. Entonces, mm, en este sentido, toda esta teoría hay que contextualizar también sí, de qué va, cuando él dice, o sea, él escribe a favor de los homosexuales, en fin, por supuesto que estaba limitado por ciertos conceptos de la época,
eh, pero es un revolucionario Mm. en otro sentido. Otro Casi concepto no que me él, veo, me dice, mm, ahí estoy. sí. Otro concepto que él incorpora es el de la autonomía, y la filosofía política también lo usa mucho. Y yo creo que en la demanda de la mujer también debe estar la autonomía, me imagino yo. Entonces, te quería preguntar cómo analizamos este concepto desde el psicoanálisis y cómo le podría servir hoy y entender el movimiento feminista, por ejemplo. ¿Cuál? No, no entendí la pregunta, El de perdona. autonomía, el concepto de autonomía. ¿Pero Que autonomía seguramente respecto de qué? la autonomía desde el pensamiento, como Freud lo que hace es como separar un poco y llevar como la ambivalencia un poco de la autonomía. Entonces, como la Es idea que Freud de dice que no hay tanta autonomía, o sea, mm, justamente es el problema del psicoanálisis. Lo que pasa es que, a ver, ¿cómo decirlo? No es que estemos absolutamente determinados, por cierto que no, existe la ética. Alguien ahí ponía precisamente cuando estaba hablando de la moral, la ética es otra cosa, la ética es la posición que podemos, es tomar posición, no es tomar partido. Voy a hacer esa distinción que Didi Werman, que es un filósofo crítico de arte, que la hace de manera que me gusta mucho, que él dice, tomar partido es como, ok, ya, yo me identifico a este lado, yo soy esta cosa, porque como si fuera una identidad como si uno pudiera decir yo soy feminista o yo soy tal mm, cosa o yo soy católica, garantizara que yo lo fuera. No garantizan absolutamente nada. Es como cuando la gente dice, no, yo soy súper transparente. Que yo lo diga no significa que lo sea. Ni yo sé si lo soy. No es el feminismo es lo mismo, no es una identidad, es algo, es una acción, es una manera de ver el mundo y que se va poniendo a prueba cada vez. Entonces, el tomar partido, ¿qué es lo que es? Tomar partido es como ya, ok, puras identidades, yo soy esto, entonces por lo tanto estoy de acuerdo con todas estas cosas de antemano, antes de pensarlas, y estoy en mm, desacuerdo con todas estas otras. Las nombro muy rápidamente, esto es X, esto es Y, esto es XXY, o en fin. Eso es tomar partido, ¿no? Mientras que tomar posición es la dificultad, y eso es la ética, de cuál es mi relación cada vez caso a caso frente a algo. ¿Me explico? Es decir, yo puedo estar en el camino, yo soy feminista, estoy en la militancia, pero hay distintos registros. A mí esta distinción me sirve mucho. Está el registro de la militancia, que la militancia es un momento que es sin duda, es un momento de certeza. Si yo estoy ahí con mm, mi cartel o la piedra o no sé, lo que sea mi lugar en la militancia, no puedo dudar. Mi discurso es certero, no hay duda, ¿sí? Luego está el campo del pensamiento, que el pensamiento es precisamente la duda. mm, Si yo estoy en el campo de solo certeza y un discurso que se repite en sí mismo es por discurso vacío. Si no hay duda, si no hay pregunta, me parece que uno no está en el campo del pensamiento. Y luego está el campo de la política, el otro registro, que es el registro de la negociación. ¿No? De eso va la política. Entonces, creo que uno se puede mover en esos tres niveles. Entonces, por ejemplo, en el feminismo, si es que yo estoy con mi pancarta y estoy en la marcha y digo, si duele no es amor, yo entiendo que estoy hablando contra la violencia. Si ahora yo hago un paper, no sé, o lo que sea, un ensayo sobre el amor y digo, si duele no es amor, y estoy en el campo de la filosofía, por ahí no funciona. Por supuesto que el amor duele, tiene otra complejidad, ¿me claro. explico? Y en la política, bueno, la política es distinto, yo puedo entonces apuntar a una ley respecto a la violencia. Son registros distintos que pueden habitar en la misma persona, ¿sí? Pero, Mm, por los cuales uno transita, ¿me explico? Entonces, espérate, claro. ya no me acuerdo la pregunta, no sé por qué llegué hasta acá. No, o sea, la pregunta es básicamente ya, dado que yo... La autonomía, Sí. perdona, la autonomía, ya, sí, la autonomía. Entonces lo que quiero decir, eso es tomar posición, es decir, Mm, hay un momento de la militancia, el pensamiento y la política, y seguramente habrá momentos y casos donde esas cosas se enredan. Y hay que poder tomar una posición. Seguramente si yo estoy en la política, seguramente no puedo, o sea, puedo, de que puedo, pero me salgo de ese registro si empiezo a hablar como militante. O si en la filosofía yo quiero pensar un problema y empiezo a hablar como político. mm, Cuando hay fenómenos donde esas cosas se mezclan y obligan a tomar una posición respecto de algo. Y tomar posición es difícil, cuesta, porque hay que poner el cuerpo, porque a veces cuesta caro, porque quizá la masa no me va a aplaudir, ¿me entiendes? Eso es tomar posición. Entonces, ¿cuál es el lugar de la autonomía? Yo llamaría que lo más cercano a la autonomía es que ese es el espacio de libertad que tenemos.
de poder tomar mm, posición respecto de ciertas cosas, ¿no? De ciertas cosas en un campo de tantas determinaciones a las que estamos amarrados de todas maneras. ¿A qué estamos amarrados? A un cuerpo, a los mm, otros, a la naturaleza. Y bueno, la cuarta, que es la que Freud también ahí insinúa en el malestar en la cultura, porque él dice, bueno, ¿de qué está hecho el malestar en la cultura? De los otros, del infierno son los otros, mm, de la naturaleza, del cuerpo, son todas las cosas que nos pueden generar cierto malestar y esclavitudes, en fin. Y dice, pero hay una cuarta, no la dice tan explícitamente, pero uno la puede abstraer de ahí, dice la cuarta fuente de no autonomía, si tú quieres, mm, somos nosotros mismos. Y él dice, cierto, citando a Hobbes, dice, bueno, está esta idea de que el lobo es el hombre es un lobo para el hombre. Dice, mm, bueno, el hombre o el ser humano, si ustedes quieren pero seguir hablando de hombre, el ser humano es un lobo para sí mismo. mm, Y eso te lo puede atestiguar cualquiera, pues no siempre actuamos por nuestro bien, aun cuando pensemos mm. que lo estamos haciendo. Entonces, bueno, frente a todo eso, ¿qué autonomía? Bueno, tenemos de todas maneras frente a todo eso la ética del deseo, el tomar posición. Mm. Bueno, y esa es una demanda que se podría ver entonces, ¿no? Como la posibilidad de tomar posición. Porque, no sé, yo pensaba en esta idea que dice como, por un lado Carlos Peña eh, habla de la autonomía, por otro lado Carlos Ruiz, desde la izquierda, dice que la izquierda ya no puede abandonar esta bandera que es la autonomía. En ese sentido, tomando este concepto de autonomía, Pero es que desde dónde están desde, hablando, pues, o sea, desde cuando Carlos Ruiz, podríamos pensar desde el filósofo de alguna manera, desde el intelectual. Entonces, pero tú no- sí harías la desde la distinción entre el política. movimiento. ¿Mm? ¿Cómo? Perdona, ¿qué? No, O dime sea, tú. ¿Mm? la distinción entonces podría ser distinta a lo que dice un movimiento, dado que militancia versus estos que podrían ser como los filósofos de alguna manera. Es que son registros distintos, por eso te Mm, digo, o sea, si yo estoy, si yo estoy en la militancia, por supuesto que yo voy a decir autonomía, que era autonomía respecto, qué sé yo, aborto libre y seguro, en fin, ¿me entiendes? Es la sí. militancia. Ahora, Mm, si yo hago un ensayo sobre efectivamente, que hay uno que es muy bonito, de la Natalia Ginsburg, una escritora italiana de los años 70, en los años 70, donde también estaba superpuesta la cosa del aborto de vuelta, ella decía, o sea, sí pro aborto, pero decía igual esta cosa de que sí aborto porque el cuerpo es mío, es mentira, el cuerpo nunca es de uno, digamos, no solo porque mm, sea, no porque uno esté en disputa porque sea o no del Estado, pero es más complejo que eso, o sea, y ella lo dice de una manera muy profunda, donde ella plantea, bueno, dice, cuando una mujer queda embarazada, lo quiera o no lo quiera, es el momento donde te das cuenta de que eres no dueña de nada, o sea, ni de tu cuerpo en algún punto. Entonces, lo que ella mm, plantea, ¿cómo hacer más fácil eso para ese momento terrible, si tú quieres? ¿Cómo hacerlo? Digamos, el Estado debe facilitar eso, no criminalizarlo ni hacerlo peor, pero mm, complejiza la racionalidad de eso. No, ya. un buen escritor no puede hacer una consigna, ¿me entiendes? Sí, aborto libre porque sí, porque el cuerpo es mío. Podría ser, digamos, si está bien escrito, qué sé yo. Pero ella lo que dice, eso es una barbaridad llegar y decirlo así. El cuerpo es mío como una Coca-Cola. Mm, No. La relación al cuerpo es mucho más compleja. Eso no significa que uno pueda militar por el aborto libre. ¿Me mm, explico? sí. Son registros que son distintos. Bueno, también tú hablaste de los jóvenes y de cómo han sido capaces de alguna manera de levantar estas banderas. Te quería preguntar porque hemos visto que ya el movimiento feminista hace un par de años en las universidades, como surgió de ahí de alguna manera la potencia y cómo entró en la agenda. Al siguiente año también entró, bueno, este tema de la salud mental, que vamos a llegar a ese tema también, pero te quería preguntar por el fenómeno de los jóvenes en el acontecer político. ¿Cómo ves tú su comportamiento? ¿Qué está detrás? Si uno lo puede identificar algo, Pero en qué eh, sentido, para entenderte? como, como el comportamiento de poner la agenda, de finalmente militar de alguna manera, de Es que mover. se viene militando los jóvenes, no son estos jóvenes, los jóvenes de la juventud es un momento de la vida muy propio de la militancia. O sea, si tú agarras cualquier texto de Pasolini, o de la misma Natalia Ginsburg, y ella hay otras que si tú te vas mucho más atrás, incluso de Platón, no sé, cuando hablaba de los jóvenes, uno Mm, dice, bueno, hay unas cosas bien parecidas, la verdad, que los mm, jóvenes de alguna manera
la juventud, si tú quieres, más que los jóvenes. A mí estas cosas como estos clústeres sociológicos me parece que son a veces invenciones un poco para venderles cosas como de mercado, pero la juventud es un momento que tienes que pensar donde no hay, donde por una parte no hay pasado, no hay un Mm, pasado, hay un presente, por lo tanto hay un ímpetu de decir, este tiempo es mío, este es el tiempo, podemos cambiarlo todo. Eso es propio de la juventud, mm. ¿no? Porque Ahora, ¿Mm? uno puede ver que han sido efectivos de alguna manera este último tiempo. A eso voy, que el movimiento feminista, o sea, pegó de alguna manera. Lo mismo la salud mental, o sea, se dieron todo, más se dio un año que todos conversamos sobre eso. Entonces, quizá puede ser la efectividad de los últimos años que ha tenido algo raro, no sé. Por eso quizá... Pero es que tienen una complejidad, pues el feminismo ha tenido varias olas y todas han tenido efectividad, si tú quieres. Mm, Lo que pasa es que el tema es tan complejo, o sea, ¿qué es lo que dicen las feministas más viejas respecto de la revolución de los 60, de los 70? Dicen, bueno, finalmente, esto es lo que dice la Nancy Fraser, que es una feminista marxista, dice, mm, bueno, lo que ocurrió es que entonces hubo una revolución, ¿cierto? Una liberación sexual, pero bueno, que Pasolini también lo decía, que estaba indignado con todo eso que estaba pasando. Dice que hay una revolución cultural, pero se van a convertir en un objeto de mercado, y no estuvo tan equivocado. Y la Nancy mm, Fraser dice, bueno, paralelamente a esta revolución, ¿cierto?, de la liberación sexual, hubo otra que es la revolución también del mercado, ¿no? Y aparece, mm, bueno, nace el neoliberalismo que le llamamos así después. Entonces, de las revoluciones se sabe cómo parten, pero no cómo terminan, ¿no? Entonces, habrá que pensar, y que es una pregunta que hoy día sí no estamos haciendo de todas maneras, ¿cuánto de ciertas reivindicaciones al final se parecen demasiado, por ejemplo, al mismo programa del capitalismo técnico y los mm, cyborgs o sea, uno sabe dónde parten las revoluciones, no dónde terminan, insisto en eso. Entonces, pensar, me parece que es una idea muy juvenil pensar que ahora sí estas reivindicaciones tienen efecto y antes no tuvieron. Eso es ya. propio de la juventud, es sin historia. ¿Sí? Mm, En el fondo es ahora, es un estallido ahora. Y que no está bien ni mal, es de esa forma ahora. El asunto es que hay que poner las cosas, hay que historizarlas. Historizarlas no significa solamente para deconstruirlas, que es el ejercicio que hacemos hoy día, sino que también en un ejercicio de humildad en términos de entender de qué estamos hechos. Si no queremos entender eso, si no arriesgamos a poder entender de qué estamos hechos, de cómo fracasan también las revoluciones, de qué queda, de qué no queda, de que hay cosas que no mm, podemos calcular, no entendemos nada por ahí, ¿no? claro. Sí, no, hay que mirar para atrás también y ver cómo han funcionado la otra revolución entonces, para poder hacer, digamos, esta comparación. Y bueno, el tema de la salud mental, entonces, Constanza, es un tema que tú has hablado en diversos medios y que te molesta un poco que se llame salud mental. Juan Carlos Said, en un programa que teníamos en Pensando en Política, dijo que la próxima pandemia va a ser la salud mental. ¿Qué opinas tú de esa frase? Ya se viene diciendo, pues hace rato que la Mm, depresión, se decía que la depresión, la pandemia del siglo XXI, antes que apareciera el virus, era la depresión. mm, El rollo de la salud mental, bueno, es un juego, escribí una columna sobre eso, no es que yo le quiera cambiar el nombre a eso, digamos, pero lo que ocurre es que salud mental, también cuando tú lees un poco sobre la existencia, te das cuenta que hay una complejidad en términos de qué es lo que es la melancolía, que hoy día no se habla de melancolía, se habla de depresión y depresión es un término médico, pero lo mm, mismo que el duelo, que se habla de las etapas, pero a todo el insomnio, que es un trastorno del sueño, pero se ha escrito sobre el insomnio, sobre la melancolía muchísimo, para dar un poco de qué se trata ese modo de existencia, qué cosas nos pasan ahí, en fin, con una profundidad y con una complejidad que hoy día está secuestrada en el lenguaje sanitario. Es decir, la existencia hoy día es una patología. mm, Me explico, con esto no quiero ya, decir que un fármaco bien dado esté mal, está bien, digamos, un fármaco bien dado ayuda mucho. Pero otra cosa es que la manera en que tú nombras y que tú entiendes un fenómeno también crea al fenómeno. La mm, técnica no es una herramienta, la técnica es un modo de vida. Eso lo dijo mm, Heidegger antes, o sea, no crean que la técnica es una herramienta que podemos usar para el bien o para el mal. No, no, no. La técnica mm, es una racionalidad que permite que pasen cosas como esta. Entonces, que de repente, entonces, la existencia, el cómo nos entendemos, las preguntas que nos hacemos, estén hoy día
¿cierto?, amarradas o se llamen, el fenómeno se llame salud mental. Hay una pandemia, entonces se trata igual que un virus, mm, empastillar a la mitad de la población, ojalá, están todos empastillados. mm, Aquí podrían votar, digamos, los que las 70 personas que están acá, ¿cuántos están empastillados? De verdad, hagamos una mini encuesta. ¿O han estado empastillados en algún mm. momento cercano? Es mucha gente. Hay un sobrediagnóstico brutal, y eso me parece muy crítico, porque además estrecha pongan ahí, Mm, despolitiza, por una parte. Por otra parte, claro. se trata con una prisa que entonces no te permite ni pensar. Mm, Eh, es decir, estrecha la vida, patologizar la mm, experiencia, nos roba la experiencia. Adiós las claro. pastillas. Pero entonces, ¿cómo crees tú que tenemos que... porque igual es un tema que hay que Mira, pensar de alguna manera. hartos no por acá, mira, qué bueno, qué bien. Sí. ¿Cómo entonces lo pensamos? Porque si bien no hay que pastillar, hay que pensarlo. Entonces, ¿cómo lo empezamos a...? No, pero es que no, porque no se puede, no es tan simple como no hay que empastillar. Es decir, Mm, el tema es que muy bien existen los psiquiatras, está muy bien, ellos tienen sí. que medicar, ellos analizan, ¿cierto? Trabajan con el cerebro, los médicos están hechos para salvar la vida, pero hay otros campos, entre ellos el psicoanálisis, hay otros, digamos, Mm, cuya misión es, si los médicos salvan la vida, nosotros salvamos el deseo de vivir, que es otra cosa. ya. ¿Sí? Mm, ¿Me entiendes? sí. Y para poder salvar algún deseo de vivir, hay que darle la palabra al otro, el mismo acontecimiento. Por eso es tan importante lo que hizo Freud. Freud era Mm, médico y dejó de mirar a las pacientes y dejó de claro. indicarles algo, las escuchó Mm, para ver qué estaba pasando ahí, qué les pasaba. Bueno, ya más o menos sabemos que ahora qué les pasaba a las mujeres del siglo XIX. Pero bueno, ¿qué nos pasa a la gente del siglo XXI? mm. Antes, ¿Tú antes, crees que, antes que nos den algún diagnóstico, nos den una cuestión. ¿Mm? claro, ¿tú crees que este va a ser un buen momento para entonces pensar en qué nos está pasando de alguna manera? Como... Un pésimo momento, yo estoy muy asustada porque ya se habla de la pandemia de salud mental, como decías tú, o sea, ya en los medios se habla de Ya. eso. Ah, eh, lo mismo que tú decías, tu amigo, dice, ya viene la pandemia de salud mental. ¡Ey! No patologicemos la cuarentena. Hemos estado encerrados, ¿cómo no vamos a estar angustiados o con insomnio? Obvio que sí. mm, Por supuesto, o sea, eso no es una enfermedad, cortemos el huevo. No estamos enfermos de eso, no hay un trastorno de salud mental porque estemos angustiados, porque nos pasen cosas. Por el contrario, esa angustia es un momento bisagra en términos de que uno se puede asustar mucho y inmediatamente entrar al discurso sanitario o entrar a estas nostalgias de que todo tiempo mejor fue distinto, y ahí es cuando se politiza la nostalgia y vienen estos mm, fascismos, make fascismo great again o no sé qué. Por eso mm, la angustia es tan importante. O bien, la angustia es un momento para hacerse preguntas, por ahí decir, claro. bueno, ¿cómo estaba viviendo antes? Quiero volver a lo mismo, ¿qué pasa con mi pareja? No sé, lo que le pasa a mucha gente, esto, bueno, yo antes decía que no veía a mis hijos porque no tenía tiempo, pero ahora que tengo tiempo en realidad tampoco quiero verlos. Es decir, hay muchas, que es un hogar, hay muchas Sí. preguntas que podemos empezar a hacernos. ¿Me explico? Pero ¿por Mm, qué es un pésimo momento? Porque el discurso hegemónico es una racionalidad sanitaria respecto de la existencia. mm, Ese es el problema. Estamos llenos de clichés, estamos llenos de diagnósticos, estamos llenos de estereotipos, de discursos que se repiten. A mí me parece que son tiempos súper asfixiantes, tiempos muy luminosos en cierto sentido. Por mm, cierto, en términos de abrir otros imaginarios, otras formas de vida, eso es muy luminoso. ya. Pero hay otra capa desde el punto de vista del lenguaje que es un poco asfixiante, al menos a mí yo lo leo así. Mm. Bueno, tú hablaste también de este American Great Again y hay un tema que surge en la pandemia, aparte del de salud mental o como le llamemos, que es el tema de la autoridad. En muchos países ya se ha visto como la popularidad de la autoridad eh, se eleva un poco debido a que tienen mejor, como en este caso, herramientas para manejar y controlar la pandemia de alguna manera. ¿Cómo ves tú uno podría decir, auge de la autoridad? Ya lo hemos conversado en otros programas y queríamos ver cómo lo ves tú como psicoanalista. Pero ¿cuál es la pregunta respecto a la autoridad? ¿Cuál es la tesis? Que la autoridad va creciendo. ¿Cuál es el efecto? O sea, la popularidad de la autoridad, la pandemia la eleva un poco. Entonces, queremos ver cuáles son los efectos de eso. Mm, En yo, países como no, orientales, pues se pudo haber visto en un momento que manejaban mejor la pandemia, por ejemplo, porque conocen mejor los datos,
pueden aislar mejor, no sé. Lo que Entonces, pasa es que en esos países, perdón, o sea, en China nunca vamos a saber si efectivamente la claro, gente también. valora la autoridad porque la valora o porque no puede hacer otra cosa. No Mm, sé. No me atrevería a aseverar eso, pero yo creo que más bien, o sea, puede esto ser como una especie de paréntesis, que entonces creemos en la autoridad sanitaria. O sea, yo creo que la autoridad ha cambiado de forma. El otro día pensaba Mañalich, por cierto, que hizo una mala estrategia, bueno, no sabía en qué país estaba, pero mm, además, desde el punto de vista comunicacional, todo esto que se ha hablado, un señor pesado, pues, este señor mm, que sabe, ¿no? Y el saber ya no se maneja así, piensa que ahora, ¿por qué París me parece que llega mejor? Porque es un pediatra, mm, que nos cuida, no claro, este epidemiólogo, no este Barça, mm, el pediatra, entonces que nos cuida y pasamos de esta cosa soberbia de entonces ser el país que antes que todos entramos a la nueva normalidad y ahora vamos mm, pasito a pasito. El pediatra claro, nos trata así. Entonces, bueno, ¿qué autoridad? Yo pienso que el asunto de la autoridad no se resuelve con teniendo un jefe, digamos. El jefe siempre es palabra vacía. El jefe solamente piensa tú que la figura del jefe es traspasar unas normas que ya existen, pero primero socialmente se debe estar de acuerdo a esas normas. mm, Cuando más bien hay algo de eso que se rompe, no hay autoridad y por eso hay tiempos que son ingobernables. No hay autoridad, no hay jefe que pueda estar investido de autoridad, ¿no? claro, Entonces, yo creo que más bien acá la pregunta que pasa en Chile, pero también yo creo que es una crisis de Occidente, digamos, que es una crisis política en el siguiente sentido, que es la desconfianza en la política tiene que ver, a pesar de que el imaginario es como que los políticos son malos, corruptos, en fin, esta cosa como de personalizarlo, mm, pero no es eso, digamos, sino que es que al final seguramente lo que las personas nos llega es que las herramientas de poder, si uno se pregunta, ¿dónde están las herramientas de poder? ¿Están en el Congreso? Por ahí el Congreso puede hacer unas cosas, pero no, pero da la impresión que las herramientas de poder ni siquiera están ahí. Ya no sabemos dónde mm, están. Entonces, ¿cuánta incidencia real tenemos en lo político? ¿Sirve la política hoy día o el poder está en otra parte? Me tocó entrevistar a un cientista político español, a Esteban Hernández, mm, que escribe un montón de columnas en el Confidencial, y yo le preguntaba esto, qué sé yo, no sé, hace un mes atrás, cuando ellos estaban saliendo, digamos, de las cuarentenas, y él decía, bueno, al final, nosotros venimos hablando, desde el principio de la pandemia en el mundo, la pregunta es, bueno, algo va a cambiar, va a haber, nos vamos a poner mm, buenos, va a haber un cambio radical, va a haber un cambio político así increíble. Le dije, bueno, además de las imágenes de los bares y las playas, ¿pasó mm, algo? Dice, no, pues nada, pues sí, ¿qué va a pasar? mm, Si las herramientas de poder no están en los políticos. Ese es el gran asunto, ¿no? Contemporáneo. Entonces, frente a esa impotencia, bueno, ¿qué es lo que viene? Entonces una, es que cede la autoridad, ¿no? De la mm, política. Y ahí nos estamos en un gran problema, digamos. claro. ¿Y a quién se la ceden entonces, según tú? ¿A dónde llega ¿Cómo? entonces esta herramienta, digamos, de poder? ¿A dónde No, cae? no, a lo que voy es que ahí la pregunta es quién tiene el poder, o sea, que no es un Mm, quién seguramente, pero el poder ha estado en la economía financiera, digamos, no en el mm, Congreso. Ese ha sido el gran tema de todo esto. Entonces, bueno, ahí el asunto sería cómo devolverle una cierta dignidad y cómo devolverle a la política un lugar que nos permita intervenir al mundo. mm, Por ahí van, digamos, es la mejor herramienta que tenemos, claro. porque si no, ¿cuál? Sí, esa es la pregunta. ¿Mm? Bueno, bueno, una pregunta que también surge en estos temas futuros y de dónde está el poder es la autonomía o que se da en las elecciones. Yo sé que tú has pensado un poco esto, Constanza, de ahora cómo van a ser las votaciones debido a la intervención, los datos, se habla mucho de eso, que va a afectar a los votos como auténticos y que el psicoanálisis también dice algo en esa relación como qué es lo auténtico. ¿Qué pasa entonces con los votos ahora que pueden intervenir, por ejemplo, se ha visto en el Brexit o en las elecciones de Estados Unidos, que las redes sociales, por ejemplo, intervienen de alguna manera en lo que pienso?
Bueno, Sí, no sé, yo no sé, no tengo una respuesta para eso. Me parece feroz como mm, justamente a propósito del asunto de la técnica, es decir, ya estamos hablando de Marte, robots, no sé, un montón de cosas, pero tenemos graves problemas desde el punto de vista eh, de la política, de qué se va a tratar el mundo, ¿no? mm, Entonces, bueno, esas son cosas que hay que tener el coraje para pensarlas e intervenirlas. Es decir, la ciencia no puede estar en una posición aséptica, neutral, como si fuera... mm, La ciencia y la política son un tinglado, tienen que estar de la mano permanentemente. Y hay otra cosa que es bien loca, encuentro yo, que es como, que hoy día es como algo que está como prohibido tácitamente, es que no se puede decir que no. Es decir, mm. frente a la técnica, ¿se puede decir que no a algo? Es decir, yo una vez me tocó estar en algo con un neurocientífico muy interesante que hablaba sobre la neurona espejo y todo. Y él decía, bueno, en un tiempo más vamos a poder saber localizar todas las emociones en el cerebro. O sea, todas las emociones vamos a saber qué luz se prende en el cerebro. Y le preguntaba, bueno, pero ¿para qué? ¿Cómo para qué? No, entonces, Mm, ¿para qué, digamos? Le ofendió tremendamente la pregunta y decía, es loco, ¿por qué no? Pues una pregunta estúpida, si tú quieres, pero ¿por qué no puedo preguntar para qué? mm. A eso voy cuando digo que finalmente hay una idea de que la ciencia corre sola, de que es neutral. Eso no es así. Eso no es Que así. Entonces, en ese parece, sentido, política y ciencia son cosas que tienen que ir juntas necesariamente. mm. Y tiene que ser Bueno, es que transparente también. ¿Mm? pareciera ser que estamos acostumbrados a entender el progreso como algo lineal de alguna manera, como que siempre vamos para adelante, ¿no? Bueno, ahí partimos con Freud. Mm, Ensayo del malestar en la cultura, siglo XX, grandes ingenierías humanas, desarrollo técnico, un matadero. mm, No hay progreso, el progreso no es lineal, mm, no es lineal. sí. ¿Cómo? Eso no significa entonces salirme del progreso, no tiene que ver con eso. Pues tiene Mm, que ver con entender de qué estamos hechos, ¿no? Cuál es, cómo, no sé, yo siempre digo que para entender eso a mí me gusta mucho Primo Levi, que es este sobreviviente de Auschwitz, que igual se suicidó, pero que tiene mm, esta trilogía tremenda, que se llama, el primer tomo se llama Si esto es un hombre, y él dice algo que hoy día es muy poco, que tiene muy poco prestigio. Él dice, yo voy a escribir esto no desde un sentimiento, sino desde, quiero escribir con objetividad, porque a mí me entiende, en el fondo él está escribiendo no para él está escribiendo para la especie. Sí. mm, Él quiere dejar una idea de cómo fue, qué pasó, lo que pasó. ¿No? Que es la gran pregunta que tenemos, digamos, cómo fue posible el holocausto, ¿no? Y que bueno, perfecto. sabemos que entonces se repite, ¿no? Que no nos salvamos de Mm. eso. Bueno, Constanza, vamos a pasar a las preguntas de los espectadores. Matías Ya, Acuña pues, aquí tiene una pregunta que dice, desde el psicoanálisis, ¿cómo se puede entender la desafección a la política y a las instituciones? Te preguntaba Matías. yo creo que de dos maneras. Una, creo que no es psicoanalítica, pero que es una lectura, que es lo que decía previamente, que es eh, de que la pérdida de interés en la política, como la conocemos, eso no significa que haya política de otra forma, de la ¿Mm? política institucional, es porque las herramientas de poder ya no están ahí para intervenir el mundo, digamos. El poder se dislocó, ¿no? Está en otro lugar que no sabemos, entonces los políticos seguramente no, tampoco es que puedan hacer tantas cosas, ¿no? Mm, Eso es lo que hemos estado en las últimas décadas. Cuando dicen no hay alternativa, esto es lo único que hay, no se puede cambiar nada, en fin, ¿no? Y desde el punto de vista psicoanalítico, yo diría que la política, vista ya no desde lo institucional, la política es una forma de estar en el mundo. ¿Cuál? Es una noción profunda, no de discurso, profunda de la interdependencia. No esta cosa sentimentalista de hoy, no es porque hay que ser buena persona ni por la empatía, que es otra trampa, ¿no? Sino que mm, porque realmente hay una interdependencia. Seamos buenas, malas personas, no tiene que ver con eso, ¿no? Eh, la política, en ese sentido, Lacan decía, la política o el inconsciente es la política, porque lo inconsciente que es algo que es una parte de nosotros, que es lo que lo inconsciente no es un contenido que esté en nosotros, sino que lo inconsciente es nuestra grieta, es decir,
no somos transparentes a nosotros mismos, no sabemos todo de nosotros mismos, estamos atravesados por los otros. Mira, lo digo así. Mm, Si hagan el siguiente ejercicio, cuando uno dice, quiero conocerme a mí mismo, a mí misma, me dice, ya, pues conócete a ti misma. A los 2 minutos empezamos a hablar de los otros. No, es que mm, el otro no me quiso, que mi mamá me dijo, que mi amigo me dijo no sé qué y no me quiere, o me quiere mucho, en fin. Nos miramos siempre desde la perspectiva de otros. Ya, mm. eso en psicoanálisis significa la política, es decir, esa interdependencia de la cual estamos hechos. Ahora, ¿qué es lo que pasa al siglo XXI o de un tiempo a esta parte? Es que precisamente de eso no queremos saber nada. La dependencia no tiene ningún tipo de prestigio Mm, y lo que, desde el punto de vista de nuestra constitución subjetiva, lo que hemos ido alimentando es el yo. Y el yo es igual que el nacionalismo. El yo es una pequeña lámina que tenemos acá adelante, que cree que yo soy, yo me conozco, yo tal cosa, yo pienso. El yo, igual que el nacionalismo, para clausurarse sobre sí mismo, para no tener grieta, necesita dejar muerto en el camino, necesita estar contra otro. Igual que el nacionalismo, es pura identidad. mm. Eso. Entonces, sí, pues son malos tiempos para la política, desde varios puntos de vista. Perfecto, no. Me imagino que Matías habrá quedado contento. Vamos con otra No, pregunta no, que dice, no sabemos, eso es mucho decir. ¿desde qué lugar, dice Trini Cereceda, desde qué lugar podría pensarse la reparación en un contexto como el caso de Martín Pradena? Pero la Dice, reparación hacia... dice, pareciera que hoy no está prevaleciendo la idea de una justicia punitiva y castigadora más que reparadora, dice ella. A ver, ¿cómo responder eso? Estoy pensando. Pienso que por un lado lo que representa este caso, ¿cierto? Representa algo que ya estábamos hablando hace mucho rato y que tiene que ver con que las leyes también tienen un sesgo machista, ¿sí? Y de Mm, que ahí hay algo que reparar, si tú quieres, ¿sí? Pensando reparación uno, eso, ¿no? Ahora, eh, eso a nivel social y a nivel jurídico, en fin, eso es un tema, a nivel más estructural. Pero desde el punto de vista de la reparación, por ejemplo, de la violencia o del abuso, no sé, pues quienes trabajamos con víctimas, mm, eh, tú te das cuenta que, y esto mismo decía Primo Levi, que yo ya cuando hablaba de él, mm, que la posición de víctima es una posición horrorosa, porque claro, hay mm, un momento donde está la masa y te dice, tú eres la víctima y todos sabemos qué te pasó y contamos además esa historia, los medios además dan detalles, estamos todas juntas contigo, es como un funeral, estamos todos con las personas que están mm, sufriendo y luego pasan 2 días y esa persona se queda sola, atrapada en un lugar también lleno de palabras, de ideas que nombraron todo lo que ocurrió, nombran toda su experiencia, y luego esa mm, persona no puede salir de ahí. Entonces, hay que tener mucho cuidado con revictimizar en ese sentido a las personas y también poder dar un lugar eh, para, de nuevo, lo mismo que Freud, escuchar también. Eso no mm, significa, cierto, que en un nivel hay que luchar por la justicia desde el punto de vista jurídico, pero a veces la reparación es muy personal. ¿Qué significa la reparación para cada persona? Caso a claro, caso. Acá mm, no hay estereotipo. ¿Será que para una persona la reparación es una cosa privada, para otra persona necesita un reconocimiento familiar o social de lo que le ocurrió? Eso es muy personal. Y hay que permitir que sea así. No puede llegar la masa a decir, amiga, mm, aquí vamos a dejarla cagar. Algunas querrán eso y otras se quedan en espacio que quizás no va por ahí. ¿Me explico? mm, claro, Hay sí, o sea, hay que tener el coraje de nuevo. Se habla tanto de empatía, pero la empatía tiene esa trampa también del yo. Es como, oh, yo siento lo mismo mm, que tú y terminamos hablando por mm, las víctimas. Sino que tiene que ver con dar el lugar para que la otra persona pueda elaborar una palabra. Las personas nos constituimos en la palabra. Por eso es mm, tan importante esto de escuchar. Escuchar no es una buena intención, no es un buenismo. Escuchar es darle la posibilidad a otro de que pueda decir, construir algo sobre sí mismo. mm. ¿Sí? Sí, perfecto. Bueno, nos han hecho la verdad bastantes preguntas, pero esto se va a cortar y no quiero que se nos corte sin despedirnos. Así que te quiero dar las gracias, Constanza, por esta lección que nos das con lo que estaba cerrando de escuchar, de aprender a escuchar, de esta lección que nos puede dejar esta conversación, que es escuchar más quizás, ¿no? Hoy hay un Muchas montón de gracias. preguntas interesantes. Pucha, gracias por Sí. las preguntas. Ah, Eh, no bueno, sé, te invitamos también en otra está el ocasión tema quizás a técnico. responderla en otro de nuestros programas, pues. Bueno, Dale. encantada. Gracias por las preguntas, gracias por el espacio.
Y bueno, siempre yo digo que a mí me gusta lo que decía Hannah Arendt, que era un mundo es estar siempre en diálogo con otros, aquello, Mm. hacemos un mundito, siempre digo eso, así que muchas gracias. No, gracias a ti. Muchas gracias a todos también quienes nos vieron y los dejamos y las dejamos invitados al próximo capítulo de Pie de Página. Muchas gracias. Chao. Chao. Chao.